noches, a las 8:05 de la tarde. A esa hora han salido los datos de la evolución de la pandemia en nuestro país. Lo han hecho tan tarde porque no se han actualizado las cifras de presión hospitalaria y ocupación de UCI. Es algo fundamental cuando en estos momentos los casos se están disparando en España. Isabel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. La curva de la pandemia sigue en vertical y añade otros 25 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos ya en los 277. Coge la delantera Cataluña, con más de 600 de incidencia, y todo, como viene siendo característica de esta ola, a lomos de la población más joven. La franja de edad de entre 20 a 29 años suma 100 puntos en 24 horas y roza una incidencia media de 1.000, pero ojo a la franja de adolescentes de 12 a 19, que tiene ya a 5 comunidades por encima de esa incidencia media de 1.000. Se han anotado 28 fallecidos de miércoles a jueves y, como decías, la presión hospitalaria, una de las claves a la hora de tomar decisiones en esta pandemia, no se ha actualizado. Y ante esta evolución de los datos, Isa, las comunidades siguen anunciando restricciones. La última en hacerlo, la Comunidad Valenciana, que va a cerrar el ocio nocturno. Y va a pedir mañana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que avale un toque de queda para que los municipios que están en peor situación puedan acogerse a esa medida. El presidente Ximo Puig acaba de estar con nosotros en el 24 horas y justificaba esta decisión para intentar mejorar la situación en un momento tan crítico para el turismo como el verano. Más vale tener 10 días, 15, en este caso serían 15 días con mayor restricciones, para que podamos entrar a finales de julio y a principios de agosto ya con una situación mucho mejor. Un poco más suave ha sido la decisión de Castilla y León, que cierra el ocio nocturno a partir de las 2 de la mañana, y la de Murcia, que hemos conocido esta misma tarde y que pasa por prohibir el uso de los interiores en este tipo de establecimientos. Y hasta ahora estamos esperando las decisiones del gobierno canario, que tenía prevista rueda de prensa a las 9, hora peninsular, para informar de nuevas restricciones, pero la rueda de prensa se está retrasando. Estaremos muy atentos a eso. Gracias, Isa. Precisamente el presidente valenciano también animaba a los turistas a que pasasen sus vacaciones en la comunidad, pero el panorama de momento no pinta nada bien con respecto al turismo extranjero. Javier Salido. ¿Qué tal? Buenas noches. Francia recomienda a sus ciudadanos que no viajen a España y a Portugal para evitar la expansión de la variante Delta. Además, el Centro Europeo para el Control de Enfermedades considera a España como uno de los focos de contagio más preocupantes del continente. El Gobierno insiste en que en nuestro país es un destino seguro. Lo ha dicho la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Bueno, yo quiero también pedir prudencia en cuanto a estigmatizar a España. El incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo y, por lo tanto, no se trata solo de poner el foco en España. Lo estamos viendo en Portugal, lo hemos visto en Reino Unido, que han tardado más, ¿no?, en la desescalada, y lo estamos viendo en Europa. Por su parte, el gobierno británico da un respiro a nuestro país. A partir del próximo 19 de julio, los ingleses que viajen a nuestro país y que hayan completado la pauta de vacunación no tendrán que hacer cuarentena a su regreso. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprueba su primera ley de la legislatura por lectura única y con la abstención de Vox. La Asamblea Regional ha dado luz verde a la reforma de la ley de la radiotelevisión madrileña, una nueva norma muy criticada por la izquierda, que denuncia un intento de Ayuso de controlar a los medios públicos madrileños. Una ley que, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, supone de facto la destitución del actual director de Telemadrid, Pepi Martín. En contra de la reforma de la ley de Telemadrid se han posicionado las portavoces de los grupos de izquierdas, que consideran que con esta norma lo que pretende Isabel Díaz Ayuso es controlar la cadena. Por eso avisan, intentarán hacer lo posible para evitar que se aplique. Escuchamos a Carolina Alonso de Unidas Podemos, Hanna Yalul del Partido Socialista y Mónica García de Más Madrid. Vamos a hacer todo lo posible para que esta reforma express y por la puerta de atrás no vea la luz. Estaremos al lado de las acciones que tanto el director general como el Consejo de Administración puedan ejercer para la defensa de sus intereses legítimos. El pecado original que ha tenido Telemadrid es informar. La señora Ayuso se quiere cargar Telemadrid porque informa. Una intervención que niega la presidenta, que defiende que con esta reforma se persigue una gestión eficiente del organismo y una mayor audiencia. Yo opino que un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de 4. Y por tanto es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y por eso reformamos una ley en el Legislativo. Tras su aprobación en el Pleno, la reforma debe publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para que entre en vigor. Tras este trámite, el Consejo de Gobierno podrá nombrar un administrador único que deberá ser respaldado por la mayoría de la Asamblea. Y una de las polémicas del día ha sido la campaña lanzada por el ministerio que dirige Alberto Garzón, en la que recomienda reducir el consumo de carne. Pues bien, el presidente del Gobierno ha cargado contra ella de esta guisa.
donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Pedro Sánchez ha reafirmado las palabras del ministro de Agricultura. Luis Planas alega no saber nada de esto y tilda la iniciativa como fuera de lugar. Los ganaderos han cargado contra Garzón por haber ofrecido datos falsos en cuanto a la contaminación y a las explotaciones ganaderas. Por su parte, los ecologistas recuerdan que llevan mucho tiempo señalando que no toda la ganadería es equivalente en términos éticos y ecológicos. En terreno sociolaboral, la patronal ha rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo para que el contrato fijo sea el contrato ordinario. Los empresarios argumentan que esta propuesta parte de la desconfianza y de la sospecha hacia la empresa. Esperanza Martín. Cada año se firman en España 25 millones de contratos temporales. Los empresarios reconocen que la cifra es inasumible, pero dicen al Gobierno que si quiere seguir negociando con ellos los cambios en el mercado laboral, debe remitirles otra propuesta. Creen que la que hay encima de la mesa arroja demasiadas sospechas sobre la empresa y les impide adaptarse al momento de incertidumbre que vive la economía a causa de la pandemia. De paso, recuerdan al Ejecutivo que la temporalidad es consustancial a muchas actividades, así que dejarla en algo residual perjudicaría a muchos jóvenes y a personas sin cualificación. A través de un comunicado, COE y CEPIME califican de intervencionista el documento del Gobierno. Añaden que responde a motivos ideológicos y le piden que rectifique si quiere contar con ellos. Los sindicatos hablan de gran decepción y piden a los empresarios que vuelvan a la senda de la concertación. Y una de las noticias económicas del día llega desde Berlín. El Banco Central Europeo ha tomado una decisión histórica. Eleva el objetivo de inflación de la eurozona al 2%. El organismo se ha visto obligado debido a los efectos económicos derivados de la pandemia. Y vamos a ver cómo ha afectado esto a los mercados europeos, porque ha sido una jornada de pérdidas generalizadas. El IBEX ha sufrido la segunda mayor caída del año. Vamos a ver cómo le han ido las cosas a Wall Street. David Martínez, buenas noches. Buenas noches, pues no muy bien, cierra con pérdidas, eso sí, menos que en Europa. El índice Dow Jones que hay un 0,75%, el S&P 500 un 0,85% y el tecnológico Nasdaq un 0,7%. Uno de los factores lo encontramos en el mercado de deuda, lejos de lo que se pronosticaba. La mayoría de los fondos de inversión decían que el bono estadounidense iba a caer, pero se ha disparado al alza y, según algunos expertos, aquí ha pillado a muchos inversores situados a la contra. Las subidas de la deuda han provocado que su rentabilidad, es decir, el beneficio que ofrecen, se reduzca mucho. De hecho, el interés del bono a 10 años ha pasado de cerca del 1,5% hace una semana al 1,28% de hoy. Y esto perjudica a los bancos porque disminuye su margen de beneficios. De ahí que el IBEX 35, con gran peso de este sector, haya caído con fuerza. Pero las bajadas también han venido en parte por el temor a las variantes del virus y a una recuperación más lenta. Y por lo demás, el dólar también se ha debilitado, algo que favorece al euro, que consigue sobrepasar el dólar con 18 centavos. Gracias, David. Y hasta ahora tenemos deporte en directo. La selección femenina de baloncesto se mide a Francia en Málaga. Partido amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se está celebrando justo después de otro amistoso entre ambos países, pero de sus combinados masculinos. Allí en el pabellón Martín Carpena de Málaga está Íñigo Zubeldia. Íñigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A falta de 5 minutos 40 segundos al término del primer cuarto, España pierde 7-8 frente a Francia. Antes el combinado masculino hizo sus deberes venciendo 86-77 ante Francia, con un Ricky Rubio como máximo anotador con 16 puntos. La nota negativa es la posible lesión de Juancho Hernán Gómez en un Martín Carpena de Málaga, ahora mismo con media entrada de público. Gracias, Íñigo. Precisamente este jueves la organización de los Juegos Olímpicos ha anunciado que no habrá público debido al notable aumento de contagios en las últimas semanas. Jorge Agüero, buenas noches. Buenas noches. Así lo ha anunciado la ministra nipona para los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, después de que esta mañana el gobierno japonés decidiese decretar el estado de emergencia en el país. Esta decisión, por tanto, echa por tierra cualquier posibilidad de que los Juegos se disputen con espectadores. Esto en el día en el que el Cholo Simeone ha renovado 2 años más sobre lo que ya tenía firmado como entrenador del Atlético de Madrid. El técnico argentino permanecerá ligado a la disciplina colchonera hasta 2024 y quien ya es oficialmente jugador del PSG del Paris Saint-Germain es Sergio Ramos, que ha firmado para las 2 próximas temporadas. Por último, en el Tour de Francia, la victoria en la 12ª etapa ha sido hoy para el alemán Nils Politt,
Tadej Pogačar sigue de amarillo una jornada más. Gracias, Jorge. Y terminamos con los sorteos de la noche. En el cupón de la 11, número premiado 23.449. La paga se la lleva la serie 18. En la primitiva, números 2, 5, 16, 21, 34 y 35, complementario 31, reintegro el 0. Combinación ganadora de la Bonoloto, la formada por los números 5, 15, 16, 22, 29 y 47, complementario 24, reintegro el 7. Y cerramos con la Lotería Nacional. Primer premio para el 29.247, segundo para el 15.964, reintegros 5, 7 y 9. Radio Nacional de España. Somos tu radio.